Este vasto territorio va desde la península de Anatolia, comprendiendo la península arábiga, el Golfo Pérsico y el amplio territorio antes llamado Mesopotamia. Esta definición de Medio Oriente no está bien acotada, pues depende de varias interpretaciones geopolíticas que a menudo suelen ser subjetivas. En términos generales, los países que lo conforman son Turquía, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Arabia Saudita, Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak e Irán. Esta zona comprende un importante papel geopolítico para el mundo. Comercialmente está situada en el área de paso entre los mercados de Asia y Europa, así que una gran parte de productos que viajan del Mediterráneo al Índico o Pacífico y viceversa tienen que pasar por esta región del mundo. El Medio Oriente posee amplios recursos petroleros y gaseros. Además, por sus países transitan largos gasoductos y oleoductos que abastecen tanto europeos como asiáticos. Provenientes de Uzbekistán e Irán, las líneas suministran de gas natural y petróleo a los grandes consumidores de energía en la Unión Europea y en China. Estas rutas de exportación hacen al Medio Oriente un espacio vital para el desarrollo mundial. En esta zona también se concentran 7 de los 12 principales países productores de petróleo, de los cuales las 5 primeras posiciones corresponden a esta región del mundo: Arabia Saudita, Irak, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Los principales productores de petróleo en Medio Oriente registraron la extracción de 21.237.000 barriles por día. El Medio Oriente, en específico el Golfo Pérsico, no solo representa en la actualidad la región más productora de petróleo, sino que también concentra el 65% de las reservas mundiales de este recurso energético. Esto hace que la zona se convierta en el foco de las miradas para la industria mundial
e incluso de la economía global. Aunado a lo anterior, también en esta región se concentra el 33% de las reservas mundiales de gas natural. El Golfo Pérsico basa su economía en los hidrocarburos. No cuenta con otra actividad en que se pueda sustentar, así la extracción de petróleo y el gas natural son los pilares de la economía y política del Medio Oriente. La industria petrolera es de vital importancia en la economía del mundo. Cualquier industria en nuestros tiempos depende en mayor o menor medida del abastecimiento del petróleo o de alguno de sus derivados. Los medios de transporte dependen también del petróleo. Cada barril extraído puede ser transformado en gasolina, turbocina, lubricantes y además combustibles para los medios de transporte. La seguridad alimentaria está sostenida por los ingresos que aporta el petróleo. Así también la preocupación por la ecología y la llamada revolución verde puede ser posible gracias a la extracción del petróleo. Los conflictos en Medio Oriente económicamente pueden ser sujetos de varios factores. A simple vista podemos definir que los conflictos de Medio Oriente son motivados principalmente por las ambiciones petroleras, pero existen otras cuestiones económicas como el control del tránsito de productos y de mercado por la región, además de lo rentable que resulta por algunos países, en específico a los Estados Unidos, la guerra. Protagonistas de los conflictos en el Medio Oriente son los Estados Unidos. Después de la Guerra Fría, los Estados Unidos comprendieron su papel hegemónico en la dirección de la economía y la política mundial. Al finalizar la Guerra Fría, tanto los Estados Unidos como la antigua Unión Soviética tenían una sólida industria armamentista. En mayor medida, los estadounidenses concentran gran capital en esta industria bélica. Los conflictos en el Golfo Pérsico, así como la intromisión de los Estados Unidos, permitieron que la industria armamentista lograra importantes ganancias para los estadounidenses y que se pudiera fortalecer aún más su economía.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la importancia del petróleo fue cada vez mayor hasta convertirse en impredecible. Hábilmente, compañías estadounidenses, al tiempo de que la guerra terminaba, hacía acto de presencia para poder afianzar sus capitales en la región y relegar a las compañías petroleras británicas en el Golfo Pérsico. La dependencia petrolera de cualquier ramo de la industria en el mundo arraizó y por lo tanto el símbolo de la industria en el siglo XX. Los Estados Unidos demandaron mayor cantidad de hidrocarburos. Así, para los Estados Unidos la dependencia petrolera hoy es necesariamente preocupante, si lo es en su vulnerabilidad ante cualquier ruptura en los abastecimientos. El consumo de petróleo en nuestros días ha superado cualquier especulación que se haya hecho al terminar la Segunda Guerra Mundial sobre la dependencia de este producto. Petróleo tan solo de América del Norte asciende a 24.11 millones de barriles diarios, siendo esta cifra superior a los que generan los principales productores del Medio Oriente. Lo anterior representa una amenaza para la seguridad económica de las grandes potencias, en especial para los Estados Unidos, pues el precio del petróleo podría tener un jaque en su sustentabilidad de la zona económica de los grandes países industrializados. Mediante la intervención armada, los Estados Unidos pueden tener el control de los precios para que pueda ser accesible a su industria. El Medio Oriente se puede considerar una zona de alto riesgo sujeta a los intereses económicos de las grandes potencias. Un ejemplo de ello es la Guerra del Golfo Pérsico, teniendo como principal escenario Kuwait y después la guerra contra Irak, en donde casi al mismo tiempo que los Estados Unidos invadieron Irak, el presidente estadounidense George W. Bush apuntalaba el Plan Nacional de Energía, puesto en marcha durante la guerra contra Afganistán.
factor de los recursos energéticos juega un papel fundamental para determinar la zona de conflicto. Aunque rica en recursos energéticos, la zona del Medio Oriente económicamente presenta dificultades para definir su rumbo económico, ya que en gran medida los Estados Unidos son los que tienen el dominio de extensos capitales y por lo tanto descienden el rumbo de estos. El capitalismo contemporáneo es un sistema económico modelado mediante una política también económica impulsada principalmente por los países industrializados, por lo que la política económica de estos países es estructurada de acuerdo con las necesidades de crecimiento de sus sociedades. Los individuos que diseñan la política económica, al igual que la sociedad a la que pertenecen, reproducen las relaciones económicas y las formas de vida del sistema capitalista. Por lo tanto, las políticas económicas de estos países, casi todos occidentales, ya que Japón también es una importante nación capitalista industrializada, corresponden al desarrollo que el capitalismo necesita de acuerdo a sus necesidades históricas. Capitalista reproduce los intereses, las necesidades y las ideas de los hombres que lo proyectan. Después de la Segunda Guerra Mundial, se consolidaron como la potencia hegemónica del mundo capitalista en oposición a la Unión Soviética, la otra gran potencia a nivel mundial que encabezaba al bloque comunista, por lo que los Estados Unidos no duraron en apoyar a Europa Occidental en su reconstrucción, viendo dicha reconstrucción como un enorme mercado en el cual colocar los productos de sus empresas, obtener con ello enormes ganancias, posicionarse como la potencia hegemónica del capitalismo y prosperar para en algún momento consolidarse como la gran potencia industrial y militar del mundo entero.
petroleras norteamericanas resultaron beneficiadas en ese proceso de reconstrucción europea del fondo del Plan Marshall, programa económico norteamericano dedicado a la reconstrucción y recuperación económica de Europa. $2.000 millones, de los 13.000 millones que lo conformaban, fueron designados a las empresas petroleras norteamericanas como un intento de sacar a Europa de una economía basada en el carbón para hacerla depender del petróleo como su principal fuente de energía, además de convertir a los Estados Unidos en su principal distribuidor. Los Estados Unidos desde ese entonces promovieron al petróleo como la principal fuente de energía en el mundo industrializado capitalista y como una forma de dominio mediante la distribución y extracción de este recurso a través de sus compañías petroleras. En este ámbito, el automóvil fue un artículo clave en los años 50 para promover el uso de la gasolina, digamos, para ampliar el mercado de las empresas petroleras. De tal forma, las dos grandes guerras mundiales coincidieron con el ascenso de las sociedades petroleras, protagonizando principalmente por las compañías norteamericanas, como conductoras de una industria próspera entre la década de los años 20 a 70. La creciente dependencia de la industria capitalista al petróleo es un fenómeno propio del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, que incluso aumentó a mediados de la década de los años 60, cuando la demanda y producción del petróleo superó a la del carbón, el gas natural y la energía hidroeléctrica. A lo largo del siglo XX se dio un proceso que permitió la integración entre el capitalista industrial petrolero y el capital bancario norteamericanos con el Estado imperialista estadounidense. El logro de tal fusión se tradujo entre los años de 1946 y 1967, con el incremento de las exportaciones de capital de los Estados Unidos al mundo, incluido el Medio Oriente, en un 650%. Esta no es la primera vez en la que el capital financiero se integra con el Estado imperial. Si estudiamos la historia de la conquista de los mercados, sustancia fundamental de la historia del capitalismo, se puede apreciar cómo, desde el último tercio del siglo XIX,
las grandes potencias europeas, los Estados Unidos y Japón, produjeron una nueva fase de colonización y del desarrollo del capitalismo, a lo cual se le conoce como imperialismo. El imperialismo es una tendencia económica capitalista. Los países industrializados que lo desarrollan tienden a generar nuevos mercados en otras latitudes, en otros pueblos, implementando medios de convencimiento, incluyendo la fuerza, para que estas naciones exploten y vendan sus recursos naturales y humanos, adquiriendo los productos que aquellos países les ofrezcan. Los Estados Unidos continuaron con el imperialismo, ya que desde la década de los años 50 y 60 consolidaron la explotación del petróleo en Medio Oriente, desde una forma de integración económica colonial de esa región al capitalismo mundial, mediante una política económica imperialista. La explotación imperialista del petróleo en Medio Oriente le ha resultado sumamente benéfica, ya que en esta región del mundo resulta sumamente sencilla la extracción en grandes cantidades de este recurso energético, lo que ofrece enormes ganancias, un excelente crecimiento y beneficios sin comparación alguna en contraste con los pozos existentes en el territorio norteamericano y las ganancias que estos ofrecen. Asimismo, la enorme ganancia bruta e inmediata que ofrece la explotación petrolera en Medio Oriente se reflejó durante la década de los años 60, cuando la industria química realizó su conversión a una industria petroquímica, es decir, a través de la fusión del capital químico con el capital petrolero, en este caso de Europa Occidental y de los Estados Unidos. De la industria química a petroquímica permitió a dichas empresas, apoyadas por sus gobiernos, sustituir el carbón por la gasolina y el gas natural como combustible de sus procesos, debido a que tal operación reduce enorme el costo de la producción, a causa de que el precio de combustible se reduce a cero, porque el gas usado para estos fines es extraído junto con el petróleo en bruto y quemado de los yacimientos de estas compañías, obteniendo enormes ganancias. Para los Estados Unidos y para cualquier país industrializado con aspiraciones imperialistas, postular y mantener al petróleo como la principal fuente de energía del mundo es detrimento de otras formas de energía alternativa a este, las cuales contaminan menos. Se realizan como una estrategia política, como un fuerte afán de dominio y supremacía sobre el mundo.
entenderse que la guerra del Golfo Pérsico y la guerra de Irak son un esfuerzo de los Estados Unidos por posicionarse y mantener su hegemonía económica en el mundo. Son guerras que pretenden